En lo personal, una cosa curiosa que pasa, y que me hace gracia y también me encanta en el mundo de los videojuegos, es cuando una saga de nicho pasa muy desapercibida por el público general, hasta que llega a la entrega que la lleva a tener una popularidad masiva. Unos claros ejemplos son Baldur's Gate 3, Fallout 3 y Persona 5. Pero esto no es mi cosa favorita, lo que me hace gracia es que eso hace que automáticamente sus anteriores entregas, que no tuvieron el mismo éxito, ganen un rango de respeto. No solo porque ahí se establecieron las bases para hacer grande a estas franquicias, sino que, además, siempre que quieras entrar a alguna de estas, te dirán, no inicies por el primero. Ahí va como ejemplo la saga Persona. Puedes iniciar por el 5, el 4 o el 3, y solo si estás realmente listo, juega al primero. Y la explicación es obvia. Las primeras entregas tienen problemas porque sus mecánicas son obsoletas. Normalmente, si ya eres un jugador veterano y quieres un mayor reto, solo juega a la primera entrega de tu franquicia favorita. Además, también es una buena forma de ver cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Y aquí es a donde quiero llegar, porque quiero hablar de una de mis sagas favoritas, The Witcher. Mucho se habla de The Witcher 3, pero casi nada del 1 o del 2. Así que hablaré de The Witcher 1 en este video. El juego inicia con Geralt corriendo por el bosque sin rumbo, hasta caer desmayado. Después es encontrado por Vesemir y Eskel, quienes lo llevan a Kaer Morhen, donde recibe cuidados por parte de Triss. Pasan 2 días desde que encontraron a Geralt, y nos dicen que no recuerda nada. Triss estaba a punto de revelarle cómo era su relación, hasta que la fortaleza es atacada. Ahí agarramos una espada y nos damos cuenta de cómo es el sistema de combate de este juego. No es un juego donde las batallas se centren en cubrirse y atacar en tiempo real. Es básicamente un combate por turnos, donde tienes que hacer clic en el momento adecuado. ¿Cuándo es este momento? Cuando estás en combate y tienes seleccionado al enemigo, el cursor del ratón cambia a una espada. Cuando el icono esté envuelto en un aura naranja o amarilla, tienes que hacer clic. En este juego hay 3 tipos de combate. Rápido. Para enemigos ligeros y pequeños. Fuerte. Para enemigos grandes y pesados. Grupal. Para cuando estás rodeado. Siguiendo con la historia del prólogo, nos dicen que uno de los bandidos que nos atacó se llama el profesor, y junto a un brujo misterioso quieren robar los secretos del laboratorio. El brujo misterioso crea un portal mágico para escapar, no sin antes de que el profesor mate a Leo, un brujo novato que nos acompañaba. Después descubrimos que los bandidos pertenecen a un grupo llamado la Salamandra. También nos enseñan cómo hacer pociones. Debes ir a una fogata, seleccionar alquimia y elegir la receta. Para conseguir recetas necesitas rollos que encuentras en cuevas o comprarlas con mercaderes, y para ingredientes necesitas información sobre plantas o monstruos. Después de darle una poción a Triss y cremar el cuerpo de Leo, nos dirigimos a Wishima para investigar a la Salamandra. Iniciando el capítulo 1, vemos una cinemática donde un niño llamado Alvin y una mujer corren apresurados, huyendo de unos perros infernales. Alvin logra llegar a un refugio, pero la mujer que lo acompañaba no tiene la misma suerte. Ahí aparece Shani, quien le pide a Geralt que se encargue de los perros. Después de derrotarlos, el cuerpo de Alvin comienza a levitar y empieza a pronunciar una profecía. Cuando todo se calma, Shani, quien es una conocida de Geralt, aunque él no puede recordarlo por su amnesia, le cuenta que había escuchado que él había muerto. Geralt le explica que perdió la memoria, y también le menciona que está en busca de un grupo llamado la Salamandra. Shani le dice que el reverendo podría tener información, y además le asegura que encontrará a alguien que pueda hacerse cargo de Alvin. Cuando nos encontramos con el reverendo, vemos que es un hombre bastante paranoico. También es el líder del fuego eterno que vive a las afueras de Wishima. Para ganarnos su confianza, tendremos que hacer varias misiones, tanto para él como para otros aldeanos importantes. Aren, Odo y Mikul. Explorando la zona, también nos encontraremos con Zoltan, un viejo amigo de Geralt. Él también creía que Geralt estaba muerto, y además nos desbloquea el minijuego de dados. Después de completar las misiones del reverendo y sus aliados, y ver que los perros infernales siguen atacando, él culpa a una mujer llamada Abigail. Así que vamos a hablar con ella. Cuando llegamos a su casa, vemos que ahora ella está cuidando de Alvin. Abigail nos pide preparar una poción que pondrá a Alvin en trance, para que nos ayude contra la bestia, ya que tiene habilidades mágicas innatas que son difíciles de controlar. Después de darle la poción, Alvin tiene una premonición sobre el origen de la bestia. Luego regresamos con el reverendo, quien nos dice dónde se esconde la salamandra en la aldea.
Al llegar, nos enfrentamos a varios miembros del grupo y descubrimos que el reverendo y sus aliados tienen tratos con ellos. Dentro de la guarida, encontramos a Alvin, quien fue secuestrado, y a Abigail, que se escondía porque el reverendo la acusa de haber invocado a la bestia y ha iniciado una cacería en su contra. Al salir de la cueva, nos encontramos con el reverendo y varios aldeanos que exigen que entreguemos a Abigail. Aquí tenemos que tomar una decisión. Si la entregas, lucharás contra la bestia tú solo. Si la ayudas, Abigail te apoyará en la batalla. Sin embargo, si eliges ayudarla, después de derrotar a la bestia, el reverendo y los aldeanos te atacarán. Aún así, el combate no es muy difícil. Con esto, se da por finalizado el capítulo. Solo quedaría ir a la posada con Shani para viajar a Uishima, lo que sería sencillo, si no fuera porque antes de entrar nos acusan de falsificación y terminamos arrestados, dando inicio al capítulo 2. En el capítulo 2, nada más empezar vemos que el profesor también está en la cárcel. Sin embargo, a él lo liberan, no sin antes provocarnos antes de salir. Luego, el capitán de la guardia, Vincent Mace, dice que dará libertad a quien logre acabar con el cocatriz de las cloacas. Nos dan una espada de plata, y ahí nos encontramos con Siegfried, un miembro de la Orden de la Rosa Llameante. Tenemos la opción de trabajar en equipo con él o ir por nuestra cuenta. Da igual la decisión, porque después de cazar al cocatriz, Siegfried nos acompaña hasta la salida de las cloacas. Al salir, nos atacan más miembros de la salamandra. Tras derrotarlos, Siegfried nos recomienda ir con un detective llamado Raymond Marlowe, quien podría darnos pistas sobre la organización y su líder. Este capítulo es, en mi opinión, el más largo, ya que conocemos a muchos personajes importantes y debemos investigar a varios sospechosos, como Kalkstein, Thaler, Vincent, Vivaldi y Carnero. Todo esto para reunir pruebas y descubrir si están relacionados con la salamandra. También tendremos que ir varias veces al pantano, donde conoceremos a los Scoia'tael, un grupo de no humanos que buscan vengarse por los abusos sufridos por parte de los humanos durante siglos. Ahí también conoceremos a su líder, Yavin. A partir de este punto, tendremos que decidir si apoyar a los Scoia'tael o a la Orden de la Rosa Llameante. Voy a saltarme parte de la historia porque, como dije, hay mucha investigación. Pero en un momento importante, nos envían a interrogar a un testigo en el hospital durante la noche. Al llegar, unos bandidos lo atacan. Informamos de esto a Raymond, y él nos pide realizar una autopsia. Entonces vamos con Shani para que nos ayude. En esta parte necesitamos comprar un libro forense y hablar con el jardinero para obtener información. Ya en la noche, realizamos la autopsia y, dando ciertas respuestas correctas, descubrimos que Azar Javed alteró el cuerpo. Esto nos lleva a una revelación importante. Raymond Marlowe es en realidad Azar Javed. Entonces vamos con Kalkstein para pedirle ayuda, y nos propone atraerlo a la Torre de la Ciénaga, ya que ese lugar neutraliza su poder mágico. Para acceder a la torre, necesitamos reunir varios Sephiroth, que se consiguen a lo largo del capítulo mediante distintas misiones. Después, debemos colocarlos en los obeliscos del pantano. Una vez hecho esto, entramos a la Torre del Mago. Ahí nos encontramos con Raymond, quien intenta atacarnos por la espalda, pero Geralt reacciona más rápido, lo golpea y obliga a Azar Javed a revelar su verdadera forma. Comienza el combate. Primero invoca a un Ifrit, y tras derrotarlo, aparece el profesor. Ahora tendremos que luchar contra ambos. La pelea termina cuando reducimos la vida de uno de los dos a la mitad. En ese momento, el profesor lanza una bomba venenosa que nos deja fuera de combate. Así terminando el capítulo 2. En el capítulo 3, despertamos en la cama de Triss. Ella nos explica que nos encontró inconscientes en el pantano y nos llevó a su casa para que nos recuperáramos. Aquí, Triss vuelve a hablar sobre la amnesia de Geralt y le sugiere que, en lugar de intentar recuperar su pasado, debería crear una nueva identidad. Después, nos dice que Leeuwarden nos ha invitado a un banquete donde estará la princesa Ada, a quien Geralt logró quitarle la maldición de Striga en el pasado. Este capítulo es más corto que el anterior, pero tiene varias misiones importantes. La primera es asistir al banquete. Ahí, The Clan Leeuwarden nos pide que acabemos con la salamandra, por lo que nos encarga destruir varias de sus bases para obtener más información. Al salir de la posada, vemos a Thaler discutiendo con Dewet, ya que este último le entregó un decreto que lo destituye de su puesto en inteligencia. Nosotros podemos ayudar a Thaler demostrando que el documento es falso. Más adelante, nos reunimos con él en la posada, donde nos da más detalles sobre la situación. La otra misión importante tiene que ver con Triss. Ella detecta una anomalía mágica y nos pide colocar unos sensores.
Una vez colocados, descubre que Alvin es quien causa esa anomalía debido a su enorme poder. Por eso, tendremos que ir al hospital para llevarlo con Triss. Sin embargo, antes de entrar a la ciudad, nos encontramos con Shani, quien no quiere que Triss se lo lleve. Al llegar al hospital, nos encontramos con Jaskier, quien nos informa que miembros de la Salamandra han secuestrado a Alvin. Entonces vamos a rescatarlo. Después de derrotar a los enemigos, debemos tomar una decisión importante. ¿Con quién se quedará Alvin, si con Shani o con Triss? Más adelante, tras atacar varias bases de la Salamandra, descubrimos que Yavin está liderando a los Scoia'tael en el robo del banco de Vivaldi, con el objetivo de financiar una rebelión contra los humanos. Aquí nuevamente debemos decidir a quién apoyar, a la Orden de la Rosa Llameante o a los Scoia'tael. Después, nos infiltramos en uno de los escondites de la Salamandra, donde escuchamos una conversación a través de una piedra mágica. Ahí descubrimos que están buscando apoyo financiero tras sus fracasos. Tras eliminar a los enemigos, hablamos con la misteriosa figura del espejo. Al salir, vemos a Vincent transformado en un hombre lobo. Podemos decidir no matarlo y, en una misión secundaria, incluso curarlo de su licantropía. Luego, llevamos la piedra mágica a Triss, quien la usa para localizar la base principal de la Salamandra. Para el asalto final, tendremos que reunir aliados. Dependiendo de las decisiones que hayamos tomado antes, serán diferentes personajes los que nos ayuden. Triss nos teletransporta a la base enemiga, donde nos enfrentamos nuevamente al profesor y a Azar Javed. Este último nos ataca, nos deja inconscientes y huye, dejándonos solos contra el profesor. Tras derrotarlo, el suelo colapsa y caemos en un nido de Kikimoras. Ahí, la reina Kikimora mata al profesor, y nosotros debemos escapar. Una vez fuera, nos encontramos con la princesa Ada, quien nos rodea con sus guardias. Ella planea un golpe de estado contra su padre y nos condena a muerte. Sin embargo, Triss aparece y nos teletransporta, salvándonos. Así terminando el capítulo 3. Iniciando el capítulo 4, vemos que nos teletransportamos lejos de Wishima y aterrizamos en la orilla de una isla. Este es un capítulo bastante corto y, en lo personal, lo siento como uno de relleno. Aunque nos encontramos con Berengar, un personaje del que nos hablan desde el prólogo y cuyo rastro seguimos durante el juego, el resto se siente algo salteable. Pero volviendo a la historia, nos encontramos con Berengar, con quien tenemos una conversación en la que nos habla de su relación con la Salamandra. Además, nos activa la misión para conseguir la armadura del cuervo. También nos da otra misión: detener el conflicto entre los humanos y los Bodyanoi. En esta zona también nos encontramos con Alvin. Mientras nosotros luchábamos contra la Salamandra, algunos miembros intentaron secuestrarlo otra vez, pero Triss lo teletransportó hasta aquí. Para ayudarlo a controlar su poder, le damos un collar similar al nuestro. Antes de continuar con la historia, quiero hacer una pausa para hablar de las mejoras de equipo. Sinceramente, no vale mucho la pena gastar dinero con herreros para mejorar armas o armaduras. Las espadas meteóricas, por ejemplo, no hacen una gran diferencia, y puedes pasarte el juego perfectamente con el equipo inicial. Si quieres aumentar tu daño, es mucho más efectivo usar pociones como trueno, aplicar aceites a la espada o usar piedras de afilar. Regresando a la historia, después de ayudar en algunos problemas del pueblo, la Dama del Lago nos manda a llamar. Como recompensa por demostrar nuestro valor, nos entrega a la espada a Aerondius. Más adelante, nos volvemos a encontrar con Berengar. Él nos confiesa que colaboró con la Salamandra y que fue quien les dio los pasadizos secretos de Kaer Morhen. Aquí tenemos que tomar una decisión: dejarlo libre o matarlo. Antes de terminar el capítulo, aparece Rayla Blanca, una miembro de la Orden de la Rosa Llameante, que viene a eliminar a los elfos escondidos en la aldea, quienes además han tomado rehenes. Vamos al pueblo para rescatar a Alvin, y tras una discusión, nos lo entregan. Sin embargo, justo en ese momento, la Orden inicia su ataque. Durante el conflicto, Alvin pierde el control de sus poderes, a pesar de llevar el amuleto de Dimérita, y desaparece sin dejar rastro. Después de la batalla entre los Scoia'tael y la Orden de la Rosa Llameante, nos reunimos con Jaskier para regresar a Wishima. Así terminando el capítulo 4. Iniciando el capítulo 5, y final, mientras nos acercamos al puerto vemos que Wishima está sumida en el caos. Todo está en llamas y lleno de revueltas. Al mismo tiempo, el rey Foltest de Temeria ha regresado y camina por el campo de batalla observando la situación. De repente, unidades de los Scoia'tael lo emboscan y lo acorralan, pero el gran maestre de la Orden de la Rosa Llameante aparece para ayudarlo. También llega Geralt, quien se reúne con Foltest y es llevado al castillo. La razón es que la maldición de la princesa Ada ha vuelto, y quieren que Geralt la elimine.
Este capítulo también es bastante corto, y puedes ir directo a la misión principal. Lo único realmente recomendable es completar la misión de la armadura del cuervo. Nos dirigimos a la cripta, donde Ada se encuentra nuevamente convertida en estriga. Aquí tenemos dos opciones. La más fácil, matarla directamente. La más complicada, resistir durante la pelea hasta que pase el tiempo y la maldición se rompa. Durante esta segunda opción, veremos cómo se encienden unas velas conforme avanza el tiempo. Cuando todas están encendidas, Ada vuelve a la normalidad. Después de esto, Belerad nos recompensa con la mejor espada de acero del juego y nos da información sobre el paradero de la salamandra. Al llegar a la vieja mansión en la isla, nos encontramos con Dewet y varios caballeros. Durante la conversación sobre la maldición de Ada, él menciona detalles que no debería conocer, revelando que trabaja con la salamandra y que manipuló los eventos para perjudicar al rey. Entonces nos enfrentamos a él y lo derrotamos. Ahora sí, avanzamos hacia la base de la salamandra, donde encontramos a Azar Javed. También vemos a Rayla Blanca, quien fue asesinada y convertida en mutante mediante los experimentos de Javed. Primero luchamos contra ella y varios mutantes más antes de enfrentarnos directamente a Azar. Durante la batalla, si dejamos con vida a Berengar, él aparece para ayudarnos. Si lo matamos, en cambio, el collar que obtenemos de él nos da una ventaja en el combate. Tras derrotar a Azar Javed, registramos su laboratorio y encontramos un espejo mágico. Al activarlo, descubrimos que quien financiaba sus operaciones era Jax de Aldersberg, el gran maestre de la Orden de la Rosa Llameante. Con esto, entramos en el epílogo. El rey nos encarga eliminar Aldersberg, así que nos abrimos paso hasta el castillo de la Orden, enfrentándonos a mutantes en el camino. También podemos encontrarnos con Yavin y Siegfried, a quienes podemos combatir o hacer que reconsideren sus acciones. Al llegar al castillo, Aldersberg nos habla sobre la profecía de Itline, que predice el fin del mundo mediante el frío blanco. Según él, este destino es inevitable. Nos muestra una visión de Wishima completamente destruida por el hielo y explica que su plan era usar las mutaciones de los brujos para crear humanos perfectos capaces de sobrevivir a ese futuro. Geralt no está de acuerdo con su visión, así que decide enfrentarlo. Antes del combate final, Aldersberg nos transporta a una especie de mundo mental donde vemos ilusiones de nuestros aliados y enemigos, además de monstruos que en realidad son humanos. Finalmente, llegamos a la cima de una torre, donde luchamos contra él. Tras derrotarlo, aparece la cacería salvaje. Esta entidad se burla de Geralt, diciéndole que donde quiera que va solo deja muerte y desgracia debido a su supuesta neutralidad. Aquí tenemos dos opciones. Dejar que se lleve el alma de Aldersberg o enfrentarnos a ella. Si la derrotamos, damos el golpe final a Aldersberg y regresamos a la realidad. Al revisar su cuerpo, encontramos un amuleto de Dimérita, el mismo que le dimos a Alvin, acabando así el juego. Ahora sí, después de contar toda la historia, debo decir que The Witcher 1 no es un mal juego, y no creo que haya envejecido mal. Su combate puede sentirse raro al principio, ya que depende del ritmo de los clics, pero nunca se siente injusto. Eso sí, tiene varios problemas. Hay muchos objetos inútiles, como regalos que solo sirven un par de veces. La comida es poco útil comparada con las pociones. Y las mejoras de equipo prácticamente no son necesarias. Puedes terminar el juego sin mejorar tu armadura o espada sin ningún problema, ya que lo que realmente define el combate son las pociones y cómo gestionas tus habilidades. En cuanto a la historia, no es mala, pero se nota que aún estaban definiendo el rumbo de la saga. Las secuelas mejoran mucho en este aspecto. Por último, si te interesa jugarlo, ten cuidado especialmente en el capítulo 3, ya que algunas decisiones pueden cerrar misiones de forma repentina. Y con eso es todo lo que tengo que decir. Adiós.